En esta época del año siempre nos planteamos hacer un balance, ¿bien? Un balance de decir, a ver, qué es lo que he hecho, cómo veo la tendencia de lo que va a suceder el año que viene y tiro una proyección. Eso generalmente hacemos casi todos. Bueno, con mi equipo lo hacemos siempre. Y yo la visión que yo tengo en este 2023, especialmente dedicándome a lo que me dedico, que es el Business Analytics, me obliga a estar constantemente reinventándome. ¿Por qué? Porque la forma de hacer negocios cambia día a día, es decir, la velocidad de hacer los negocios, la forma de pensar el negocio, de medir las empresas, está cambiando drásticamente de un momento a otro. A su vez, las herramientas que usamos para hacer esto también tienen una evolución constante. Una evolución constante que las hacen tremendamente más poderosas y más sencillas de usar. Es decir, yo creo que por ese lado es el principal punto de cambio que nosotros tenemos. Yo me acuerdo cuando hacía mis primeros análisis en el 2010, que agarraba y consolidaba hojas de cálculo, digamos, consolidaba la información que me brindaba el ERP en una base de datos con Pentaho y ahí hacía relaciones y lo conectaba directamente con un Excel. Era un lío tremendo hacerlo. Hoy tenés ERP que se conectan directamente con la herramienta que vos tengas de Business Intelligence prácticamente sin hacer nada y que ya vienen con modelos prearmados o en su defecto te permiten hacer el modelo en muy pocas horas de trabajo sin saber nada de programación. Bueno, entre una punta y la otra nos cambia la forma de trabajar. Entonces, en base a esto yo voy a tirar un balance y este balance que voy a empezar a hablar con ustedes, que la idea es discutirlo, es decir, que ustedes me brinden sus opiniones. Básicamente lo que yo pienso es cuáles facetas tenemos que mejorar para el 2024. Bien, y lo dividí en tres aspectos. Bien, en tres aspectos esenciales a mí que son las principales conclusiones que yo saco de este 2023 o la enseñanza que me deja. Primero, no debemos clonar. Bien, ya vamos a ver de qué se trata este punto que para mí es fundamental. Bien, básicamente en los tres puntos que vamos a ver ahora son los principales fracasos que me ocurrieron a mí en este año o los años pasados y los principales fracasos que yo veo cuando nos llaman a hacer una implementación y ya hay implementaciones hechas de Power BI en una empresa. Bien, Power BI, Locker o cualquiera que sea, digamos, de herramientas de Business Intelligence. ¿Ok? Entonces, el primer punto es que muchas veces clonamos. Ya vamos a ver de qué se trata eso. El segundo punto es la usabilidad. No le damos bolilla, es decir, no estamos pensando en cómo el tomador de decisiones cada día lo va a acompañar el panel que nosotros desarrollamos. ¿Bien? Y por último, y el más importante de todo, ustedes deben haber visto varios posts que estoy poniendo en LinkedIn, nos olvidamos totalmente del origen de los datos. Entonces, voy a desarrollar brevemente cada uno de estos puntos, bien, en función de lo que es mi experiencia. No es que sea la verdad absoluta, nada, simplemente yo estoy tratando de volcar mi experiencia práctica en esto y tener una visión lo más pragmática posible para el 2024 en qué aspectos debemos cambiar. Me incluyo yo en primera persona, ¿ok? Primer punto. Me sucede siempre que nosotros, cuando yo voy a una empresa a hacer una implementación, lo primero que me dicen es, llévame este tablero al Power BI. Y le digo, ¿por qué? Y me dicen, no, acá nos lleva mucho tiempo hacerlo, tenemos que empezar a unir planillas, además yo quiero tener esta información en el Power BI. ¿Bien? Y arrancamos así, y arrancamos mal. ¿Por qué? Ustedes tienen que pensar que la forma de ver la información es totalmente distinta si usas un Excel o usas cualquier herramienta de Business Intelligence. ¿Por qué razón? Porque las posibilidades son infinitas las que estás haciendo. Entonces, a mí me tocó ver muchas implementaciones fallidas de Power BI donde me dicen, mira, necesitamos que nos den una mano porque realmente los tableros no nos están brindando lo que queremos. ¿Y qué es? Es simplemente copia de los Excel que nosotros vemos. ¿Bien? Y me pasó en innumerables implementaciones. ¿Bien? Entonces, el primer punto lo que tenemos que hacer, sí, nos vamos a nutrir con ese Excel que nos brinda el cliente, que es el informe que actualmente utiliza. ¿Nos vamos a nutrir para qué? Para tratar de entender la forma de pensar el negocio que él tiene y con qué herramientas cuenta. ¿Por qué lo son? Porque ese Excel que está acá nos va a decir esencialmente de dónde vinieron, por ejemplo, los ingresos. Es decir, de dónde lo saca. Lo saca directamente del ERP, lo saca de un sistema de gestión de facturación, lo saca de otro Excel, no lo sabemos. Entonces, ¿y cuáles son las operaciones que considera? Bueno, para eso sí nos va a servir el informe original. Nosotros cuando arrancamos un proyecto en un cliente nuevo, esto es una de las cosas que ponemos ya como... Nosotros con el equipo ahora hemos definido distintas tareas que se hacen apenas nosotros encaramos un cliente. Entonces apenas encaramos un cliente, desde lo que fue el último trimestre de este 2023 y lo que va a arrancar 2024, es armar un SharePoint,
arrancamos, damos acceso a los usuarios clave del cliente, ¿bien? Y lo que le decimos es, subime los reportes originales que vos usás hoy para tomar decisiones. No importa que estén errados, no importa que no estén actualizados, no me importa. Yo quiero saber, entender cómo pensás el negocio. Y entra parte del equipo, ¿bien?, que se pone a trabajar y empieza a desandar este informe. Hay una frase que yo acuño que es desandar la información actual. ¿Qué significa? Agarrar y decir, bueno, a ver, este renglón, ¿de dónde lo sacás? Quiero entender cómo lo calculás. ¿Para qué te sirve a vos? ¿Qué querés medir con esto? Con esa información nos hacemos un memo, ¿bien?, para poder empezar a trabajar. Y paralelo a eso, entra el equipo técnico también a trabajar en directamente tratar de mapear dentro del Power BI o cualquier herramienta de Business Intelligence que nosotros usemos, de todos esos datos de origen que arman esto que está acá. Bien, entonces esa es la primera función que nosotros hacemos. Bien, ¿qué es lo que sucede con muchos colegas que yo veo o implementaciones que se están haciendo y que yo creo que tenemos que cambiar, drásticamente tenemos que cambiar? ¿Qué hace? Ven el Excel, dice ¿dónde sacaste? Dice, mira, nosotros sacamos este Excel, lo exportamos del ERP y toman ese Excel dentro del Power BI. Es una locura, es una locura. Hoy tenés que conectarte directamente a la fuente, directamente. A lo sumo, si tenés fuente como por ejemplo un SAP S4, hacer la conexión directa a S4, si bien es posible y te permite, porque vienen los conectores para hacerlo, muchas veces el estrés que le causas a la base de datos es muy grande. Y a su vez, muchas veces, clientes que yo tengo que tienen por ejemplo SAP S4, tienen muchos sistemas satélites que aportan el SAP S4. Entonces lo normal es armar un data warehousing, un data marts o algo por el estilo, una base de datos global, donde vos pongas todos esos orígenes de datos y le vas dando las actualizaciones. Bueno, eso es empezar a trabajar de forma diferente. Bien, al último vamos a ver un poquito cómo es un modelo de datos creado de esta manera, ¿ok? Pero lo primero, no pensemos, bien, que tal cual nos dice que toman decisiones hoy, nosotros le vamos a poner dentro del Power BI. Ustedes tienen que reinventar la forma de pensar. Y ahí está la clave. Bien, piensen que la persona que los está contratando no sabe hasta dónde puede llegar el Power BI. Power BI, yo digo Power BI, perdón, pero es cualquier herramienta de Business Intelligence, Locker Studio, Tableau, Analytics de SAP, cualquiera. Funcionan exactamente igual y son más o menos similares, están dentro de una misma gama. Es como decir cualquier auto prácticamente de los 10 primeros de punta de la Fórmula 1. Bien, y si vos podés ir en uno o en otro, por ahí cambiará la habilidad del piloto, cambiará el tipo de pista. Bueno, en las herramientas de Business Intelligence funciona exactamente igual. Bien, pensemos nosotros que la forma de ver el negocio que tiene nuestro tomador de decisiones no sabe a dónde puede llegar. Nosotros está en de hacerles descubrir esa forma. Y descubrir esa forma es desandando totalmente la forma de pensar que tiene actualmente, buscando la herramienta de origen. Ya vamos a ver en el último punto qué es lo que se hace en esa parte, pero es algo que yo hago desde el primer momento que nosotros encaramos un nuevo cliente. Número 2, que para mí es fundamental, si bien esta es la última parte del reporte, nosotros nos estamos olvidando de lo que se llama la usabilidad. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros hacemos el panel, ¿bien? Nos viene, puncha, largamos el panel, lo ponemos en funcionamiento, ¿bien? Ese panel que quizás sea una copia del Excel o no, ¿bien? ¿Y qué es lo que sucede? Nos olvidamos que esto produce un cambio radical en la forma de pensar el negocio. ¿Por qué? Porque empezás a trabajar en tiempo real. Bien, empezás a trabajar en tiempo real y empezás a ver el negocio en tiempo real. Algo totalmente distinto a lo que venías haciendo. Imagínate que armar el reporte en Excel te lleva muchas veces 10 días, 7 días, en el mejor de los casos. Lo veías una sola vez al mes, quizás una vez por semana. ¿Bien? Y sabiendo que era información vieja. Entonces vos imaginate empezar a gastar tu día, que en vez de gastar tiempo y energías en hacer ese panel, ¿bien? Y a su vez cuando lo leías al panel tenías que pedir en el ERP, sacar el informe, por ejemplo querías ver una cuenta corriente, un análisis comercial de un cliente. Bien, entonces tenías que analizar el P por Q y a su vez querías verlo financieramente cuánto te estaba debiendo. Tenías que entrar al ERP, sacar la información, tenías que ir al precio del proveedor para sacar cuánto es tu margen actual, a ver si realmente es rentable o no. Era una locura de tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Las decisiones las tomabas tarde. Y estabas acostumbrado a tomarlas quizás de esa manera, no en forma diaria. Vos imaginate tener un panel que te esté mostrando la rentabilidad actual en tiempo real, que vos levantás la computadora y lo ves. Y hoy es viable. Muy viable. Bien, ya vamos a ver en el último punto cuando yo hablo del origen de datos cómo eso te permite hacer este tipo de cosas. Entonces el primer punto es ese.
Y el segundo punto, la toma de decisiones es totalmente distinta. Ustedes vieron ese Excel que yo mostraba, que era un informe que se hacía ¿cómo se llama esto? En Excel cuando vos lo tenías, ¿bien? Al informe que se usaba. No son informes dinámicos, donde vos directamente podés cliquear, por ejemplo, en un canal de ventas y te diga todo lo relacionado con ese canal de ventas. Que vos pongas énfasis en el margen de contribución y que te abran todos los componentes de ese margen de contribución en forma dinámica. Que puedas hacer un paseo por todos los centros de costo, las unidades de beneficio, desgranar el EBITDA, programar un cash flow. Es totalmente distinta la forma de pensar. Bueno, esa usabilidad muchas veces asusta. Entonces, ¿qué me sucede a mí? Muchas veces me pasa, a mí me pasó a hacer implementaciones y que quedaban los paneles que después no se los usaba. Entonces, ¿qué hemos detectado nosotros? Que hay que darle muchísima importancia a la usabilidad, a ese concepto. ¿Y qué hacemos? El equipo trabaja de vuelta. Entonces, el mismo equipo que fue el encargado de desandar los informes en la primera etapa, se encargará de acá en más, en la última etapa, de trabajar 30 o 60 días con el tomador de decisiones o los tomadores de decisiones, llámese un tesorero, un director financiero, lo que sea, para acompañarlo en la forma de presentar esa información. Recién acabo de cerrar la reunión, por ejemplo, en uno de los clientes nuestros, ya están hechos todos los paneles. Se hizo un análisis comercial fantástico, una industria alimenticia que produce panes, funciona en todo el norte de Argentina. Hicimos un panel comercial fantástico que está relacionado, toma los datos directamente del sistema de producción de ellos, lo conectamos con el Power BI para sacar los costos. Es decir, el margen de contribución lo está teniendo al día de cada uno de los productos elaborados que llevan muchos insumos. Imagínense, en el contexto actual de Argentina es tremendo tener esa información. Sin embargo, les cuesta leerlo, porque no están acostumbrados a verlos. Entonces, este viernes nos encontramos a la tarde con la gerenta financiera de la firma para armar lo que va a ser el reporte de directorio mensual. Ya no es nuestra tarea. Por nosotros ya hicimos los paneles, pero ese panel no va a servir si no los acompañamos por lo menos 1 o 2 meses en que aprendan a tomar decisiones con esa información y empiecen a leerla. Entonces ahí está el desafío nuestro en ese punto. Y lo tenemos que hacer para no tener que fracasar. Y por último, para mí es lo más importante de todos. Bien, es estructurar el ERP o la fuente de datos que nosotros tengamos. No se dan una idea el trabajo que se van a ahorrar. Bien, esta mañana justo posteaba, esto surgió un poco también viendo un post en LinkedIn donde hablaban de lo que era el modelado en estrella y de la importancia del modelado y lo ponían como punto de partida. No es el punto de partida, en absoluto. El punto de partida está acá. Bien, que cuando nosotros desandamos ese informe de la forma de pensar el tomador de decisiones y empezamos a bucear en el ERP para ver cómo está estructurada la información de base, no se imagina la cantidad de sorpresas que nos vamos a dar. A mí me sucede, bien, a nosotros tenemos una rotación grande de clientes, por eso nosotros terminamos el proceso, terminamos el tema de la usabilidad y empiezan nuevos. Y habitualmente tenemos una rotación importante con nuevos clientes. Y quedan algunos, por supuesto, que le hacemos el mantenimiento, que es ese informe del directorio que vos lo manejás y lo acompañás mensualmente para que eso esté bien, es decir, velando que esté trabajando bien en tiempo real, que sean los datos buenos y adaptando a las nuevas normas que vos andas teniendo. Pero lo que hacemos nosotros apenas entramos, como decía yo, es cuando entendemos ese informe original, es meternos en el ERP y ver cómo está estructurado. Y me pasa siempre cuando veo, es decir, esto el 90% de las pymes sucede, que el ERP no está aprovechado en absoluto. Bien, entonces hay una firma que hay un sistema en Argentina que se llama el Tango, es el más común, y el que yo uso en mi academia para poder mostrar. Nosotros tenemos un gran expertise haciendo implementaciones con el Tango. ¿Y qué es lo que me he dado? Me he dado con el Tango, ¿qué sucedía? Hay empresas, justamente uno posiblemente esté entrando como cliente ahora este mes, mejor dicho en enero, a principios de enero entraría un cliente nuevo, un distribuidor de automóviles, ¿bien? Que usan el Tango, de repuestos, mejor dicho, un repuestero, ya sé cómo se le dice acá en Argentina, una pyme normal, tienen el Tango desde el año 98. Cuando ellos arrancaron, pusieron el Tango. Ese Tango lo fueron actualizando constantemente, cada vez con las versiones nuevas. Hoy es la Delta 3. Imagínense, casi 30 años de sistema. ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando yo le voy a preguntar, ¿has cambiado alguna vez el plan de cuentas? ¿Has cambiado alguna vez la estructuración del árbol jerárquico o los catálogos de artículos, proveedores y demás? Me dicen que no. Que lo que hacen es
ir agregando SKU a medida que van teniendo, pero con la misma estructuración inicial. Entre ese tango original y el tango actual no se imagina la diferencia que hay. No se da una idea. ¿Bien? Por ejemplo, en lo que es el ABM de clientes, o el ABM de artículos, o el ABM de proveedores, los catálogos, cuando se pensó en el año 98, era pensarlo con los dígitos. Entonces te decía, los 2 primeros dígitos era tal cosa, con los 2 segundos correspondía a tal familia o grupo de artículos, el tercero, y así era la numeración que vos tenías. Entonces, era un lío, porque se te acababan los números. Imagínate, en 20 años que vas manejando esto, se te empiezan a acabar los números. Entonces empezás a inventar excepciones, todo, y nunca tenés la información. Hoy Tango, ese mismo Tango, te permite trabajar con 12 clasificadores en cada catálogo. 12 clasificadores que te permiten hacer una visualización impresionante del dato. Ojo, yo no soy partidario del Tango, no es uno de los sistemas que más me guste para pymes. Hay mejores opciones, ¿bien? Pero yo lo tomo de ejemplo porque es el que más usado está acá en Argentina, digamos, en lo que es pymes. Prácticamente todas las pymes han pasado por el Tango. Entonces tenemos un gran conocimiento de esto. Y es donde veo estas fallas, ¿bien? Es tremendo. Es decir, no se usa el Tango o cualquier sistema ERP en la potencialidad que te puede brindar. Si vos estructurás eso, no te imaginas de fácil que vas a sacar la información. No tenés que andar pensando el modelado de datos. El modelado de datos te sale automático. A mí me tocan algunas empresas de afuera que, por ejemplo, tienen QuickBooks. QuickBooks tiene integración directa con el Power BI, por ejemplo. Entonces, cuando armas el modelo de datos, si está bien estructurado el QuickBooks, que normalmente sucede, es impresionante cómo tenés información. Entonces puedes hacer el seguimiento de tu transacción, desde que se originó la nota de venta o el presupuesto que te pidió el cliente hasta que le has remitido a la mercadería. ¿Bien? Y a su vez, en tu mayor contable te permite manejar tanto lo que es devengado o percibido. Es una información fantástica la que tenés. Entonces vos cuando vas a pensar en modelado, es muy simple. Directamente tomás las tablas transaccionales dimensionales y lo armás, porque está bien desarrollado en la fuente, en el origen del dato, en el ERP. Entonces, nosotros cuando arrancamos, que era lo que yo decía, que primero era desandar el informe, y paralelo a lo que se está desandando el informe, generalmente son contadores los que me hacen esa tarea, yo tengo el equipo de ingenieros que lo que hacen es empezar a pensar cómo está estructurado ese dato dentro del ERP. Son 2 tareas que van de la mano, no las podemos disociar. Siempre doy ejemplo, a mí en agosto pasado me tocó dar una charla, una disertación en Medellín, en Colombia, en una convención de analistas de datos. Y me acuerdo que yo presentaba una idea similar a esta. Se acerca uno de los analistas, una chica, una salvadoreña, me acuerdo, y me comenta, me dice, mira Antonio, me dice, ¿por qué te metes en el origen del dato? Si a nosotros no nos interesa, nosotros la empresa nos da eso y nosotros de eso trabajamos. Yo le pregunté, ¿cuántas veces te ha pasado ver en la empresa que ese dato de origen está mal, porque no cumple las condiciones de integridad, trabajar en tiempo real y ser verdadero o ser cierto? Que tenga la integridad de las operaciones de la empresa, es decir, que abarque esa fuente de datos que vos estás teniendo, que esté trabajando en tiempo real y que sea válido, que sea bueno, que se esté trabajando bien, que se impute una factura, un recibo una factura, que se concilie un cheque, y todo ese tipo de cosas que te hacen al día a día. Me dice, no, pero eso corresponde a la empresa. Y digo yo, ¿cuántas veces vos ves en la empresa que esto no se lleva? Me dice, casi todas. Y digo, y entonces vos el panel que vas a hacer va a venir mal. Le vas a meter DAX por todos lados, te vas a hacer un especialista en DAX para tratar de resolver excepción sobre excepción sobre excepción en el manejo del ERP. Conclusión, no vas a ningún lado. ¿Bien? Esto es muy fuerte. Bien, yo creo que tenemos que cambiar la forma de pensar. Bien, tenemos que cambiar fuertemente la forma de pensar cuando nosotros encaramos una implementación de Business Analytics. Porque nosotros no ponemos a funcionar Power BI. Lo que hacemos es enseñar a pensar la empresa a los tomadores de decisión. Encargado de depósito, tesorero, director financiero o accionista. No importa que sea una micropyme o no importa que sea una multinacional, el procedimiento tiene que ser igual. Debemos evitar clonar los informes originales. Es muy común que el contador de la empresa, ojo, yo soy contador, yo siempre digo, el principal contra que yo tengo entre la empresa es el contador, porque el contador te pide exactamente lo que viene haciendo en un Excel. Eso lo tenés que dirimir, lo primero, ¿bien? Y sí analizar ese Excel que usa él para tratar de discernir su forma de pensar. Segundo, preocúpate de la usabilidad. Preocúpate que una vez que esté andando el panel, realmente sea útil. Bien, y por supuesto va a haber que hacerle miles de ajustes. En esos 60 días que nosotros damos habitualmente post-implementación, hacemos 500.000 ajustes para tratar de realmente adecuarnos a la forma de pensar del cliente. Hay un
hay un video que subí, el anterior a este creo que es, o uno anterior al que está, que se llama La metáfora del dron. Véanlo si puede ser, es muy útil para pensar en cómo cambia la forma de pensar del tomador de decisiones una vez que empieza a usar este tipo de herramientas. Y por último, y quizás el más importante de todos, lejos el más importante de todos, es velar porque el dato que nosotros estamos tomando sea íntegro. Y si nosotros tenemos un ERP o cualquier sistema de gestión o sistema de producción, lo que sea, esté lo mejor estructurado posible. Ahí nace nuestro modelo, no en el Power BI. Nuestro modelo está naciendo ahí, en el ERP, donde nosotros podamos identificar que la tabla transaccional traiga todos los campos que nosotros necesitamos. No se dan una idea cuando ustedes se meten dentro del ERP con el VA, bien, con cualquier herramienta de VA cuando la conectan, no se dan una idea de la cantidad de campos o registros, digamos, la cantidad de campos que tienen las tablas que no se utilizan. Y no se utilizan porque están mal configurados del ERP. Entonces hay soluciones que te piden que las hagas por fuera cuando las pueden llevar directamente adentro y te automatizan tremendamente la operación. Y te dan un dato puro, limpio, que es menos burocrático en su creación. ¿Bien? Entonces, perdón que el énfasis, lo que pasa es que es algo que yo lo estoy viendo todos los días. Ojo, nosotros con mi equipo lo cometemos esto diariamente y yo estoy tratando de cambiar. Y yo por ahí veo tantas publicaciones que hacemos mucho énfasis en el uso de la herramienta y no en pensar el negocio. No seamos expertos en una herramienta particular y no nos enamoremos de esa herramienta. ¿Bien? Yo veo que, por ejemplo, seguimos buscando certificaciones en Excel. Excel no existe más. ¿Bien? El nuevo Excel son cualquier herramienta de la BI que tenés hoy, que te permiten hacer un análisis bestial y mucho más fácil que trabajarlo en un Excel. Metete la cabeza en ese punto y a su vez, cuando vas a trabajar una herramienta de BI, pensá en la herramienta BI que es una herramienta, no la solución en sí. La solución en sí es entender el problema que vas a resolver y buscar cuál es la mejor herramienta. Si la mejor herramienta es Locker Studio, metele Locker Studio. Locker Studio hoy está montado en la plataforma que más se usa en el mundo, que es la plataforma de Google, y está muy bueno. No tiene hoy la potencia de Power BI, pero yo creo que en el corto plazo sí, uno de los objetivos que estamos poniendo en mi equipo de trabajo es empezar a estudiarlo de vuelta. Lo mismo que Analytics de SAP, yo usaba fuertísimo Analytics de SAP en el 2019, con los nuevos 2019-2020 hasta el 2021. Luego empecé a trabajar mucho con Power BI en función de ver las visualizaciones Zebra, que te dan un concepto totalmente distinto al análisis, bien, unido ahora en el último año lo que es Datamarts, que para mí cambió radicalmente la forma de pensar el negocio del Business Intelligence. Entonces, bueno, pero yo quiero empezar a estudiarlo de vuelta a Analytics de SAP. Es estar atento a lo que hay en el mercado, no nos casemos con una, ¿bien? Nos casemos con el problema que tenemos que solucionar. Y el problema que tenemos que solucionar es que nuestro tomador de decisiones cuente con la mejor información posible para su día a día. Y ahí está la cuestión. Espero sus comentarios. Esto quizás dé para debate o no, no lo sé. Es la visión mía personal, ¿bien? Y que estoy tratando de hacer en función de las conclusiones de todo un año, de varios años, mejor dicho, de trabajo, pero principalmente lo que me pasó en el año 2023. Buen fin de año, felices fiestas y nos vemos seguro en el 2024. Gracias.